Continuamos con el estudio de los equipos, básicamente los equipos que más se ocupan para estudiar las reacciones termoquímicas. En este sentido tenemos que destacar los analizadores termogravimétricos. Existen varios tipos de ellos, algunos de los que vamos a estudiar hoy en la conferencia. También tenemos equipos que quizás son un poco más actuales o los cuales llevan a cabo el análisis de la descomposición térmica del material, puede ser biomasa, puede ser otro polímero, casi siempre en estado sólido, y la acoplan a un análisis de los gases que salen. En este caso tenemos, por ejemplo, los equipos de pirólisis analítica, pero también podemos tener las termobalanzas acopladas, ya sea a un equipo que puede analizar esa composición de los gases por un detector de masa, podría tener incluso un cromatógrafo de gases con otro detector, un TCD, un FID, o podría tener también un equipo de FTIR para analizar los gases que salen. De hecho, estas técnicas se utilizan de manera complementaria para estudiar las reacciones termoquímicas, basado en el mismo principio del elefante que vimos anteriormente. O sea, mientras más técnicas uno ocupe para complementar las conclusiones a las que llega con el estudio durante el estudio de la reacción, más certero va a ser el resultado y la estimación de los parámetros que describen el proceso que está ocurriendo. El análisis térmico de materiales es una técnica bastante antigua y quiero aquí destacar algo, que el análisis no es lo mismo que monitorear. O sea, monitorear uno sigue un efecto, pero cuando uno analiza entra a verificar o quizás a explicar lo que ocurre durante el monitoreo de ese efecto. Entonces son un grupo de técnicas básicamente en las cuales se mide una propiedad de un material o durante, eh, durante el calentamiento o enfriamiento, o sea, la alteración de la temperatura de dicho material. Básicamente es relacionar esta propiedad con el cambio de la temperatura en el material. Ahora, ¿cuáles son los equipos que generalmente se ocupan para esto? Son instrumentos de análisis térmico, muchos de ellos son termobalanzas, donde la muestra se pone al interior de un horno y ese horno es controlado por una computadora o por un equipo de cómputo para registrar cambios en las condiciones o propiedades del material que está en dicho equipo. ¿Qué tienen de común? Bueno, son equipos que de común cuentan con un horno, cuentan con dispositivos que le permiten controlar el programa de temperatura y cuentan también muchos con software de postprocesamiento para analizar las señales que detecta el equipo en función de la temperatura. En este caso, bueno, te podemos ver un pequeño resumen, equipos que la propiedad que cambia es la temperatura, la diferencia de temperatura, la diferencia de flujo de calor, la diferencia en masa, y así tenemos los equipos de DTA, DLC y TGA, o sea, análisis diferencial térmico, análisis, calorimetría diferencial y equipos de termogravimetría. Bueno, acá también hay un resumen de algunas de las firmas que comercializan estos equipos, de manera que, bueno, si necesitan en un momento dado adquirir uno, pueden remitirse. Estos son los productores más, digamos, las firmas más reconocidas a nivel internacional. Nosotros acá contamos con termobalanzas de Kahn y Nech y una de Perkin-Elmer también, pero bueno, existen otros proveedores en dependencia de la cantidad de recursos con los que uno cuente, básicamente dinero, va a poder adquirir un equipo u otro. Entonces entremos un poco más en detalle de cómo funcionan los analizadores termogravimétricos. Estos miden el cambio de la masa de la muestra con la temperatura. Esto lo hacen con una termobalanza. Acá hay un esquema muy general de una termobalanza en la cual se deposita la muestra que se quiere analizar. Esta muestra se introduce en un horno, el cual es controlado por una computadora, por un sistema externo de control que está conectado también a la señal de la balanza. Por tanto, uno puede registrar de manera continua el cambio de la masa en función de la temperatura, pero también en función del tiempo.
Vean que un aspecto importante acá es que durante el proceso de termoconversión obviamente se generan en diferentes niveles de la temperatura gases, y estos gases pueden o no ser analizados en dependencia de lo que uno quiere lograr o los resultados que uno quiere obtener del estudio de termogravimetría. Existen diferentes modelos. Los más comunes son los modelos verticales y suspendidos para el mecanismo de la balanza, y hay un modelo también que es el modelo horizontal. Acá es importante destacar que el gas carrier no atraviesa la muestra, sino que pasa sobre ella y crea una fuerza, digamos, de arrastre, que es la que hace que, por eso se llama gas carrier, cada arrastre, gas portador, el que se lleva los volátiles y los saca del mecanismo de la termobalanza. Ya puede ser para incorporarlo en un equipo, para introducirlo en un equipo de análisis posterior, o simplemente para evacuarlo desde la termobalanza. ¿Qué tienen en común? Bueno, las termobalanzas pueden tener sistemas de calentamiento por resistencia. En función del material de la resistencia va a ser los niveles de temperatura que podemos alcanzar con la termobalanza, y también eh, la velocidad de calentamiento que podemos aplicar. Hay las termobalanzas que mayor velocidad de calentamiento podemos aplicar son aquellas que trabajan con un calentamiento infrarrojo. Estamos hablando de varias lámparas halógenas que tienen un sistema que coliman en la muestra y por eso pueden elevar su temperatura. Son termobalanzas relativamente más caras y menos comunes que las termobalanzas que ocupan resistencia, las cuales pueden llegar hasta los 1700 grados, pero en el caso de que cuenten con resistencia de materiales eh, especiales. Aquí tenemos dos imágenes de termobalanzas con las que contamos en uno de los grupos que colaboramos en la Universidad de Concepción específicamente. Esta termobalanza CAN tiene el sistema donde la muestra se incorpora suspendida, y esta es una termobalanza NECH donde la muestra está sobre el, digamos, sobre un soporte. Son dos mecanismos diferentes. Esto que ustedes ven acá, que se puede apreciar en la foto, es una línea de transferencia con la cual los gases que salen de la termoconversión se pueden introducir a un detector de masas, por ejemplo, para analizar la composición y poder empezar a relacionar las diferentes fases de composición con los gases que salen de ellas, y poder incluso relacionar las predicciones cinéticas con la composición de salida de los gases. Aquí les dejo un video que pueden ver después en YouTube sobre cómo funciona de manera muy general, muy simple, una termobalanza. ¿Qué elementos son fundamentales cuando uno quiere hacer un experimento de termogravimetría? Bueno, primero, ¿en qué atmósfera voy a hacer el análisis? La termogravimetría no la pueden hacer a vacío, la pueden hacer a altas presiones, en casos muy particulares, pero por lo general son experimentos que se hacen a presión atmosférica. Pero cuando me refiero a atmósfera, a lo que quiero ir es qué gas voy a ocupar. Voy a ocupar un gas inerte. Si estamos en presencia, por ejemplo, del estudio de un proceso pirolítico, yo me concentro en ocupar un gas inerte para no tener la presencia de oxígeno. Recuerden que la pirólisis es una descomposición térmica en ausencia de oxígeno. Quiero hacer un estudio de cómo se comporta mi muestra en una atmósfera de gasificación. Entonces tengo que tener un sistema que me permita obtener una mezcla de gases pobre en oxígeno, donde el factor de equivalencia esté entre 3 y 5, según lo que vimos en la charla anterior, y así poder hacer el estudio de cómo se comporta esta mezcla, disculpen, este material en un ambiente de gas de gasificación, o hacerlo en presencia directamente de aire o oxígeno y estudiar su comportamiento en un proceso de combustión. Es muy importante tomar en consideración esto antes de hacer el experimento. ¿Cuál es el otro aspecto fundamental? Obviamente la temperatura. Y cuando digo la temperatura, me refiero a los límites que voy a estudiar el proceso. Si quiero estudiar un proceso de pirólisis, yo les recomendaría extenderme unos 200 grados por encima de la temperatura de pirólisis que voy a trabajar. ¿Por qué? Porque eso me va a poder permitir seguir el proceso que posiblemente podría seguir el material si se mantiene más tiempo de lo requerido al interior del reactor, y también tener un estudio, un barrido más completo de las condiciones de reacción para estudiar un mecanismo de pirólisis
o la cinética de la pirólisis. Es muy importante. También hay que tomar en consideración que la temperatura a la que está la muestra no es exactamente la temperatura que yo estoy fijando en mi termobalanza. Es por ello que uno tiene que hacer siempre una calibración, cerciorarse de que la termobalanza está calibrada. Vamos a ver un poco más adelante cómo se calibra la temperatura. Y estas diferencias hay que considerarlas cuando uno va a hacer el análisis de los resultados. Por último, ¿cómo voy a controlar la temperatura? Vean, la temperatura se puede controlar de diferentes formas, pero está afectada por cómo se lleva a cabo la transferencia de calor hacia y desde la muestra. ¿Dónde está ubicada la termocupla? La termocupla casi siempre está debajo del crisol donde se hace donde se deposita la muestra. ¿Cómo se determina, obviamente, la temperatura de la muestra? Y a qué velocidad responde mi sistema de retroalimentado de control ante cambios de esa temperatura. Todos estos aspectos son los que me afectarían a mí el error en la medición de la temperatura. Un elemento que es importante antes de entrar en el detalle de cómo se realiza la calibración es que la temperatura, o sea, no solo es importante, digamos, seleccionar el límite superior de temperatura al que voy a hacer el análisis termogravimétrico, sino también la velocidad a la que yo voy a incrementar esa temperatura, porque en la velocidad a la que yo vaya aumentando la temperatura va a estar relacionada también con la cinética del proceso de termoconversión y por ende una interpretación de los datos tiene que tomar en consideración que esta velocidad de calentamiento es un factor determinante. Ahora, cuando quiero calibrar mi termobalanza hay un elemento que es el buoyancy, que es la palabra en inglés, y no es un fenómeno en sí, sino es una mezcla de fenómenos que toman lugar y que hacen que el peso que yo estoy midiendo de la muestra difiera de su peso real. Por eso es que cuando uno tiene una termobalanza realiza análisis en blanco y a ese análisis en blanco o sin muestra le resta el análisis cuando uno tiene la muestra. Y para eliminar así el error de la buoyancy que puede estar dado por las propiedades del gas que estoy ocupando, la velocidad del gas, cómo se realiza la transferencia de calor, incluso, digamos, problemas termomoleculares. Hay una serie de factores que involucran que la medición de peso no sea, o de la masa, no sea exacta durante un proceso durante un estudio termogravimétrico. Es por ello que yo tengo que eliminar ese error. La forma más usual de hacerla es hacer un blanco, después hacer mi experimento y de este experimento restar el blanco. Y así me evito el error de la buoyancy. El caso de la temperatura, hay que calibrarla. Para eso lo más recomendable es que se haga con el propio proveedor durante el proceso de mantención que se le hace a los equipos de termogravimetría, y esta calibración se puede hacer a través de una estimación del punto de Curie, que no es más que el punto de Curie es el punto en el cual es característico de los materiales ferromagnéticos, y en el punto Curie el material ferromagnético pierde su ferromagnetismo y eso es a una temperatura dada. ¿Qué ocurre? Que uno puede tomar diferentes materiales ferromagnéticos, ubicarlo en la termobalanza con la presencia de un campo magnético y evaluar la temperatura a la cual la fuerza magnética se reduce a cero. Y en ese punto es el conocido como punto de Curie, compararlo con la temperatura que está midiendo mi termobalanza y ver si la termobalanza está calibrada. Y lo otro es ocuparlo hacer un método de calibración a través del punto de fusión con materiales cuyo punto de fusión sea conocido. Por ejemplo, pueden ser metales, indio, zinc, aluminio, los cuales se depositan en la termobalanza y este análisis se hace para calibrar la termobalanza, ya sea para un análisis térmico o un análisis diferencial térmico. ¿Cuál es la actividad más difícil? Bueno, obviamente uno diseña el experimento tratando de buscar o apuntando a tener un resultado que le permita analizar las reacciones que toman lugar o, por ejemplo, si estamos en el caso de un nuevo residuo que nos dijeron aquí tienen este residuo. Voy a ponerle un ejemplo que no tiene que ver con biomasa. Digamos que tenemos un residuo de neumático y nos dicen, ¿qué podemos hacer con este residuo?
ya se acercan a nosotros, un empresario, yo tengo tantas toneladas de neumáticos, se me está acumulando al año y yo tengo que darle una salida. Y quisiera que fuera a través de un proceso termoquímico, o ustedes quieren proponerle que sea a través de un proceso termoquímico. Uno de los primeros análisis que se hace es el análisis termogravimétrico. Para ello, ustedes proceden, o sea, ¿qué podemos cambiar? Bueno, podemos variar las temperaturas, pero yo me puedo ir a una temperatura de 800 grados, un límite superior, donde yo sé que va a haber una alta descomposición del material y variar las diferentes, por ejemplo, los diferentes gases que ocupo como carrier y ver cómo se comportaría este material en un proceso de combustión, cómo se comportaría en un proceso de pirólisis y si voy un poco más lo acoplo a un detector de masa y veo qué componentes salen y si estos tienen algún valor. Eso es lo que yo puedo hacer durante mi diseño experimental, pero cuando yo voy a analizar los datos, lo tengo que hacer a través de las curvas termogravimétricas o sus curvas derivadas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo diferentes velocidades de calentamiento y la pérdida de peso con la temperatura, que puede ser también con el tiempo en el eje X para un material. Acá tenemos la gráfica de la conversión, básicamente de ese material, en la medida que cambia la temperatura, es una forma también de expresarla. Y acá tenemos la derivada de la pérdida de peso en el tiempo, que no es más que la velocidad. Entonces, con esto nosotros podemos llegar a tomar ciertas o a ciertas conclusiones con respecto, por ejemplo, a la composición de los materiales. Y es algo que vamos a estudiar un poco en profundidad en las próximas charlas, pero acá quiero hacer un paréntesis. Por ejemplo, cuando tenemos la presencia de una biomasa, ustedes saben que tiene celulosa y lignina, y nosotros evaluamos su descomposición, digamos, una atmósfera inerte, vamos a tener una curva de pérdida de peso similar a esta que ustedes ven acá. Sin embargo, cuando hacemos la curva de la derivada de la pérdida de peso, por lo general tenemos un pic máximo, pero acá se aparece por debajo de 300 grados un hombro y se suele relacionar este hombro a la cantidad de hemicelulosa que tiene el material y el máximo pic a la descomposición de la celulosa, que por lo general oscila entre 310, 320 grados, 318 aproximadamente. Ahí está el pic de descomposición térmica de la celulosa. Y efectivamente esos son los parámetros que se ocupan, o esa curva derivada de termogravimetría en la que se ocupa para, a través de un análisis cinético, uno estimar la composición en celulosa, hemicelulosa y lignina que podría tener el material, a grosso modo, sin llegar a utilizar técnicas analíticas más específicas para tener esa composición polimérica. Ahí tienen un ejemplo de una aplicación de interpretación de datos termogravimétricos en función de la composición del material que yo quiero obtener. Por ello que aquí quiero recalcar que el análisis de esta parte de los datos, o sea, los datos que me da el equipo, son solo una parte del trabajo. El trabajo duro está en analizar los datos para tratar de elucidar mecanismos de reacción, composición de los materiales, transiciones térmicas que ocurren en los polímeros. Y eso se puede hacer solamente teniendo un conocimiento del material que voy a analizar y obviamente del bagaje teórico que me permite hacerlo. Ahora, quiero profundizar un poco en un elemento que les he venido mencionando, y que está muy de moda cuando se quieren analizar procesos de manera más completa, procesos de termoconversión, y es cuando nosotros acoplamos un analizador para estudiar la composición de los gases que salen de la termobalanza. Gas Evolved Analysis, se conoce como EGA en el argot de los que trabajan en la temática, y esto se hace comúnmente por espectrometría de masa o por espectrometría infrarroja por transformada de Fourier. Son dos técnicas que se complementan entre sí. En el caso de la transformada de Fourier, bueno, algunos de ustedes están familiarizados, nos va a permitir detectar ciertos grupos funcionales y asociar esos grupos a determinada composición, mientras que el detector de la espectrometría, un espectrómetro de masa, lo que me permite es identificar ciertas moléculas por sus patrones de fraccionamiento. Ahora, ¿qué es relevante? En el caso de la espectrometría de masas, yo tengo, digamos, una foto del material o una foto de la composición del vapor a las salidas, mientras que
yo con un TGA acoplado a un FDIR puedo tener en tiempo real muchos espectros porque se colectan en muy corto tiempo y podría tener incluso seguir en el tiempo la pérdida de peso directamente relacionarla con espectros infrarrojos. Entonces me podría acercar un poco más a lo que va ocurriendo en cada momento de la termoconversión. Acá tengo un ejemplo de cómo se ven, por ejemplo, acá si yo quiero seguir una masa específica, la puse 18, que es la masa del agua, cómo se ve, esto es un análisis de termogravimetría. Vean que uno tiene, acá está en función del tiempo y aparece una señal de agua. ¿Qué esperaría yo? Bueno, que esta señal de agua aparezca en dos partes. Una primera, vean acá que tenemos un primer pic que está sobre los 100 grados. Este pic, ¿a qué se refiere? Obviamente al secado del material, pero tengo un segundo pic que está sobre los 300 y algo grados, que no es más que el agua que se forma de la descomposición de la biomasa propiamente tal, el agua pirolítica se le podría decir. Acá tenemos lo mismo para otros gases más ligeros como el dióxido de carbono, donde nosotros seguimos las señales típicas de ellos. Ahora, ¿dónde yo encuentro estas señales? Los patrones de ionización de los diferentes compuestos se pueden encontrar en la literatura, en la NIST o en otra base de datos que sea reconocida. Y aquí les quiero dar un tip. Cuando uno busca un patrón de fraccionamiento puede incluso encontrar iones que sean comunes en diferentes compuestos. Y para ello, para dilucidar entre uno y otro, uno tiene que eh, revisar el patrón completo y decir, bueno, yo estoy buscando, no sé, fenol, voy a buscarlo en tres señales para estar seguro de que cuando yo vea la señal 98 me estoy refiriendo al fenol y no lo estoy confundiendo con otro compuesto que tenga una fracción que también salga en la posición 98. Para eso me sirven a mí los patrones de ionización. En el caso del FTIR es un poco más simple el análisis, y el análisis que lo que yo puedo obtener son la en función de la temperatura, el espectro, y buscar en los rangos de longitud de onda donde sale cada uno de los grupos funcionales característicos de los compuestos que estoy analizando. Puedo encontrar compuestos con carbonos con enlace de oxígeno, puedo encontrar la región donde salen los grupos de hidroxilo, y así sucesivamente. Y entonces relacionar y decir, mira, estos grupos que están acá se corresponden con compuestos fenólicos, estos grupos que están en esta región de longitud de onda con quien se corresponde son con aldehído, esto se corresponde a la vibración del agua sobre los 3000 y tantos centímetros a la menos 1 de longitud de onda. Y estas son las interpretaciones que se hacen, como ustedes pueden verla acá abajo. Está un poco más detallado, donde ya digamos, se le atribuye directamente a determinados compuestos las longitudes de onda que se detectan a la salida de la termobalanza. Ahora, cuando hablamos de un análisis diferencial de temperatura, ¿a qué nos referimos? Bueno, a una diferencia de temperatura entre la muestra y un material de referencia térmicamente inerte. Esto se hace también en equipos que son termobalanza, y cuando se hace de manera calorimétrica, ¿para qué se ocupa? Para estimar calores de reacción, entalpías de sublimación, entalpías de cristalización. Uno de los, eso es uno de los análisis, digamos, fundamentales en los estudios, sobre todo de reacciones, donde uno quiere saber si estamos en presencia de una reacción exotérmica, una reacción endotérmica. Tenemos la duda si tenemos digamos, un cambio del carácter térmico de la reacción con el efecto de la temperatura. En el caso de la calorimetría diferencial, más que nada el análisis se refiere a mantener la temperatura de la muestra y el material de referencia al mismo nivel y registrar o medir la diferencia de potencia entregada para que esto ocurra. Entonces es muy útil para estudiar diagramas de fase, transiciones sólido-sólido, polimorfismo en determinados polímeros, transiciones líquidas, reacciones de crosslinking que ocurre mucho cuando uno está produciendo determinados carbones.
Para esto, básicamente lo que más se ocupa el análisis calorimétrico diferencial. Acá hay un resumen de algunos de los esquemas para los equipos que están presentes en el mercado, pero básicamente más adelante me voy a referir al DSC compensado, que es una de las técnicas que se está ocupando más recientemente, pero básicamente se mide cuando hacemos DSC en un flujo térmico y cuando hacemos DTA la diferencia de temperatura. Ahora, ¿qué limitaciones tienen los analizadores o qué podría estarnos afectando a nosotros la medición que estamos realizando? Bueno, un aspecto elemental es el tamaño de los contenedores, los crisoles, son muy pequeños, por eso el tamaño de partícula también que ocupemos es importante. La altura que tiene la pila que ponemos en el interior del crisol es fundamental. Tomemos en consideración que el gas carrier no está atravesando esa pila y por tanto la eficiencia con la que se lleva los vapores o los gases que salen de la descomposición térmica no es la misma que si estuviera directamente, digamos, en un lecho fluidizado. Por esto podrían ocurrir incluso reacciones secundarias cuando el arrastre no es lo suficientemente eficiente. Ahora, otro de los aspectos que puede ser una limitación es el rango de velocidades de calentamiento. Cuando necesitamos velocidades altas de calentamiento, podríamos estar en o incurrir un error grande a la hora de medir la temperatura, y también estaríamos incurriendo un error a la hora de ocupar estos datos para interpretar o para predecir qué va a ocurrir a una escala mayor, por cuanto transferir los datos que tenemos en la termobalanza a una escala mayor es difícil de per se. Entonces incorporarle el efecto de una velocidad de calentamiento muy alta sería también incurrir en errores un poco más, digamos, drásticos en este sentido. Acá tienen una foto donde pueden ver los diferentes contenedores que se ocupan para los análisis termogravimétricos. La calorimetría diferencial por compensación de potencia, se ocupan dos hornos. Son dos hornos pequeños, pero tienen la capacidad de calentar y enfriar rápidamente la muestra. Esa es su, digamos, ventaja. Y que esto le da una alta sensibilidad y una mejor resolución a la hora de medir, digamos, la potencia requerida o el flujo de energía que tenemos que transmitir, básicamente el flujo de calor en este caso, la energía en forma de calor. Por tanto, nos da resultados directos y eso es una ventaja que tiene estos equipos. Básicamente lo que el equipo tiene que tratar es mantener un equilibrio térmico y para esto provee o retira energía en función del estudio que se quiera realizar, y podemos escalar desde 1 gramo hasta 200 gramos. O sea, tenemos una escala bastante amplia para hacer estudios en equipos de DSC de potencia compensada. Hasta aquí es un resumen relativamente amplio de los equipos que estamos o que se ocupan comúnmente para estudiar las reacciones termoquímicas, fundamentalmente los equipos de termogravimetría. Vamos ahora a entrar en detalle los equipos que son más particulares para estudiar la pirólisis analítica. La pirólisis analítica es un caso particular de, digamos, equipos actualizados para el análisis de la descomposición térmica de materiales. Ha sido muy aplicada, digamos que en un amplio rango de, o para un amplio rango de materiales. Podemos hablar aquí de residuos de biomasa, de polímeros, derivados de plástico, de mezcla biomasa-plástico, eh, de residuos municipales. O sea, se aplica a un amplio rango de materiales. Eh, Particularmente la pirólisis analítica, ¿qué permite estudiar? Bueno, permite estudiar polímeros y observar su comportamiento durante la pirólisis, pero haciendo un análisis de los fragmentos moleculares que de ahí salen, o sea, un análisis de los vapores y gases que salen del proceso de pirólisis, acoplando el pirolizador propiamente tal con un equipo de análisis para estos gases, usualmente
es un cromatógrafo de gases con, además del detector típico de llama o un detector de conductividad térmica, con un detector de masas. De ahí que uno puede lograr un enlace entre la descomposición de este material que se está analizando por vía pirolítica y las fracciones moleculares que salen para poder estudiar el proceso que está ocurriendo allí. La fragmentación que ocurre durante la pirólisis es directamente análoga a un proceso donde se fragmentan eh, de fragmentación iónica y donde se generan espectros de masa. Ahora, los parámetros que se tienen que controlar para lograr reproducibilidad en un proceso de pirólisis analítica, y quiero aquí hacer en énfasis la reproducibilidad de los estudios de pirólisis analítica, es uno de los desafíos más grandes que tiene. ¿Por qué razón? Porque tenemos que lograr que la temperatura, velocidad de calentamiento y el tiempo en que se realice la pirólisis sea casi el mismo para cada uno de los ensayos que quiero replicar, para lograr que los resultados que yo obtenga en la salida, en los resultados de descomposición, sean reproducibles. Y esto, créanme, es un desafío. Ahora, lo que tiene positivo estos estudios es que uno puede llegar a conclusiones muy relevantes teniendo la, la caracterización detallada de los compuestos que salen en un proceso de pirólisis. Existen, digamos, tres tipos de pirolizadores, pero hoy en día estamos hablando de dos tipos fundamentales. O sea, digamos, pirolizadores de tipo horno, donde los hornos se mantienen a una temperatura constante y la muestra a pirolizar se ingresa al horno como un chut, como un disparo, y ahí ocurre la pirólisis y este horno, este tipo de pirolizador de horno tiene un gas carrier que lleva los vapores directamente a los detectores donde van a ser analizados. Después tenemos los pirolizadores de tipo punto Curie, donde se basan en el mismo principio que había mencionado anteriormente, el uso de un material ferromagnético con el cual tiene un cable y ese material pierde su ferromagnetismo a una temperatura dada. Estos pirolizadores son cada vez menos usados, han sido desplazados del mercado y el último caso es el pirolizador del tipo resistivo. Son pirolizadores muy ocupados, son pirolizadores que hoy en día incluso se están desarrollando con sistemas de autosampler, o sea, de automuestreo, y la energía se le suministra directamente a la muestra que se deposita en el interior de un tubo, que es lo que se conoce como el reactor, que puede ser de cuarzo. De hecho, lo más deseable es que sea de cuarzo, aunque los hay de vidrio también. Depende de la temperatura en que trabajemos, se puede ocupar uno o el otro. Y esto se deposita al interior, se introduce al interior de una resistencia, por lo general una resistencia de platino. Acá tenemos algunas fotos y algún diagrama de estos pirolizadores. Los pirolizadores tipo horno están los que se desarrollaron por Frontier, son uno de los más ocupados. También tenemos los CDS Analytical, que son los resistivos. Quiero decir que estos dos los tenemos a nuestra disposición. Y el pirolizador punto Curie es el Pyromat, es uno de los equipos que ha sido reemplazado prácticamente del mercado. Cuando uno hace pirólisis y la acopla a un detector de masa, lo puede hacer, estudiar el proceso de diferentes maneras. Puede incluso hacer el acople directo sin tener una columna donde se separen los compuestos y enviarlo directamente al detector de masa, lo cual sería análogo a lo que se hace con una termobalanza, o ocupar entre medio una columna que le permita separar los compuestos que vamos después a ionizar en el detector de masa, lo cual es mucho más eficiente y nos permite hacer un análisis más detallado. El problema está acá en que hay una demora en el tiempo en que ocurre la pirólisis y se detectan los compuestos, se identifican estos compuestos en el masa. Y eso también puede provocar, como habíamos visto anteriormente, reacciones secundarias o este delta tiempo podría, de hecho, uno de los desafíos fundamentales para lograr la reproducibilidad en los análisis, por cuanto hay que tenerlo en cuenta. El caso del pirolizador tipo CDS Analytical tiene un aspecto fundamental, que es que la pirólisis ocurre y los vapores de pirólisis no van directo al detector de masa a través de la línea de transferencia, sino que estos vapores se retienen en una trampa de Tenax y esta trampa después se somete a un proceso de calentamiento controlado para que
se liberan estos vapores y esos vapores entonces que se analizan por cromatografía, lo cual implica también inexactitudes a la hora del análisis que hay que tomar en consideración. Bueno, acá tenemos dos imágenes. Esto está en la imagen que tienen a su izquierda, el pirolizador que está instalado en la unidad de desarrollo tecnológico, este que ven acá, es de los tipos de Frontier. Aquí tienen el horno, pirolizador tipo horno, y acá tienen el CDS Analytical que está instalado en el laboratorio de cromatografía acá de la Universidad del Biobío en nuestro departamento. Este es el pirolizador. Esto que ustedes ven acá, esta manga calefaccionada, es la línea de transferencia. Aquí tienen una columna donde ocurre la separación de los compuestos y pasa de ahí al detector de masas. La característica particular que tiene este pirolizador es que uno puede incluso acoplarle un reactor para hacer catálisis post-pirólisis. Uno puede trabajarlo también a altas presiones. Uno puede usar una mezcla de gas reactivo como atmósfera, o sea, tiene mucha flexibilidad a la hora de hacer el estudio de pirólisis. Aquí hay una foto de la lanza que tiene el pirolizador de CDS Analytical. Como ustedes ven acá, aquí está la resistencia con la resistencia de platino, y en esta resistencia se ubica el reactor, que es un pequeño tubo de cuarzo o de vidrio. La forma en que uno ordena también la muestra, o sea, dispone de la muestra en el interior del reactor, es fundamental. Y acá uno puede, por ejemplo, si está haciendo un proceso de pirólisis catalítica, puede incorporar la muestra mezclada con catalizador, lo que se conoce como pirólisis catalítica in situ, o separada por lana de cuarzo la muestra del catalizador que se ocupe, que es lo que se conoce como ensayo ex situ. Esto es muy importante. También uno puede hacer análisis no solo cualitativo con la pirólisis, puede hacer análisis cuantitativo, sobre todo para aquellos compuestos que uno espera que van a salir de la pirólisis. Por tanto, compra sus patrones, realiza las curvas de calibración y hace la cuantificación. Es recomendable la cuantificación hacerlo, por ejemplo, con un detector de llama, un FID. Sin embargo, se puede hacer también con el masa. Lo que hay que hacer una corrección, la cual está relacionada con la forma en que se realiza la inyección. No es lo mismo nosotros inyectar en el masa, inyectar en la columna, en el puerto de inyección, una mezcla que uno prepare con el estándar, a hacer una pirólisis, que esa pirólisis se retengan los vapores y después esos vapores se vuelvan a vaporizar desde la trampa de Tenax y vayan hacia la columna. Eso te implica un error, en el método de inyección, el cual debe ser corregido. Acá hay un ejemplo de cómo quedan los diferentes cromatogramas, que uno tiene un pirolizador acoplado a un detector de masa, y vean cómo cada uno de los pics de este cromatograma uno lo puede asociar a los compuestos que salen, y que estos compuestos están a su vez relacionados con la descomposición de los polímeros componentes de la biomasa. Estas señales se tratan de diferentes formas, depende lo que uno quiera resaltar durante la discusión de resultados que esté haciendo, pero generalmente se definen selectividades, se normalizan por la masa que se ocupe. Si es un proceso catalítico, se puede normalizar por la cantidad de sitios activos que tiene el catalizador. Se estiman conversiones, sobre todo en el CDS Analytical, que permite, si uno tiene una balanza, digamos, una ultra microbalanza, uno puede pesar la muestra al inicio y al final y tener así una conversión y asociar esa conversión a las descomposiciones que ha tenido. Son algunos de los análisis que se pueden hacer durante un estudio de pirólisis analítica. Resumiendo, bueno, nosotros podemos tener la muestra problema, y esta muestra problema, si queremos estudiar un proceso de conversión primaria, sobre todo un proceso termoquímico, la podemos someter a un análisis que puede ser un análisis termogravimétrico, acoplado a un estudio de los gases que salen de la termogravimetría, que es un EGA, se conoce por su sigla en inglés EGA, y por lo general los más comunes son el TGA o el TG acoplado a detector de masas, espectrómetro de masas, o el TG acoplado a FTIR. Otro de los estudios que se puede hacer es la calorimetría diferencial, sobre todo para estimar los calores que involucran las diferentes transiciones durante un proceso de estudio termogravimétrico. Y finalmente los estudios de pirólisis acoplado a masa, que son estudios bastante detallados y sobre todo muy atingentes a comprender desde el punto de vista analítico cómo ocurre un proceso de pirólisis. Sin embargo, estos son estudios que, aunque ofrecen las bases
por eso se conocen como técnicas analíticas, tienen que integrarse a otros experimentos a mayor escala que permitan colectar muestras, porque aquí la particularidad que tienen los estudios a nivel analítico es que no nos permiten obtener muestras, por ejemplo, del BioOil o del aceite pirolítico de un plástico. No podemos colectar la muestra para analizarla. Entonces, eso significa que es una limitación que tiene el proceso y no sabemos si los fenómenos que están controlando el proceso en esta escala son exactamente extrapolables a una escala superior y por ende si no fuera así el comportamiento y la composición que vamos a tener de los productos va a ser ostensiblemente diferente. Por eso hay que tomar cuidado en las condiciones en que uno realiza cada experimento y las conclusiones a las que arriba con los datos a esta escala.